Buenas tardes, mis hermanos y amigos. Sean todos bienvenidos en este día tan especial, cual queremos alabar al Señor en espíritu y en verdad. Dispongamos todo nuestro ser y de lo más profundo de nuestro corazón, alabemos al Señor, el cual merece toda exaltación y toda adoración. Oremos, mis hermanos. Padre bueno, Padre eterno, Dios de la gloria, gracias, Señor, por este tiempo que tú pones en nuestros corazones, el de estar en tu presencia, en alabarte, en exaltarte, en darte la honra y la gloria que tú te mereces, Señor, porque tú eres digno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por cada familia, por cada hermano, por cada amigo que nos escuchan por este medio, y que sea tú ministrando sus corazones en este día, que ellos reciban la palabra de verdad. Sea tú también limpiando nuestros corazones, límpianos con hisopo, como decía el rey David. Así, para que podamos alzar manos santas y podamos alabarte como tú te mereces, Señor. Gracias, Señor, por este día. Gracias por todas tus bondades, por todas tus bendiciones, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te adoramos. Amén. Si me puede acompañar en el libro de los Salmos, el Salmo 145, y la palabra de Dios dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré, y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras, y anunciará tus poderosos hechos, en la hermosura de la gloria de tu magnificencia, y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad, y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y su misericordia sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan y hablen de su poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos, y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Sostiene Jehová a todos los que caen, y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos, y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre, eternamente y para siempre. Con este mismo ánimo, con este mismo fervor, podamos en este día alabar al Señor en nuestros corazones y abrir nuestras bocas para clamar su nombre. Venimos juntos a alabar a nuestro Padre Celestial por ese gran amor por cada uno de nosotros, por ese gran sacrificio por nuestro Salvador. Alabemos en tu santuario, Señor, quiero ofrecer reconocer tu gran amor, tu perdón, tu sacrificio proveyó el camino a tu corazón. Con gratitud y adoración cantaré tu amor que me dio la libertad, tu sangre me dio la vida, tu amor, camino, verdad y vida.
sangre me dio la vida, tu amor, camino, verdad y vida. eres tú. Tu amor, Amor que me dio la libertad, tu sangre me dio la vida, tu amor, camino, verdad y vida. eres tú. Amor que me dio la libertad, Tu sangre me dio la vida, tu amor, camino, verdad y vida. Eres tú. tu amor, Amor que me dio la libertad, tu sangre me dio la vida, tu amor, camino, verdad y vida. eres tú. Me alegraré y me gozaré en ti, Jesús, mi Redentor, amado Salvador, eres tú. Me alegraré y me gozaré en ti, Jesús, mi Redentor, amado Salvador, eres tú. Tu amor, Amor que me dio la libertad, tu sangre me dio la vida, tu amor, camino, verdad y vida. eres tú. Tu amor, Amor que me dio la libertad, tu sangre me dio la vida, tu amor, camino, verdad y vida. eres tú. Exaltemos el nombre de Cristo Jesús, nuestro sumo sacerdote, quien alabamos de todo corazón en el día de hoy. Sea su nombre enaltecido. Amén. El universo fue creado por ti. Tu palabra de poder sustenta todas las cosas. Sentado a la diestra de la majestad, Resplandece tu luz en medio de las tinieblas. te humillaste a ti mismo, Jesús. Obediente hasta muerte de cruz, Dios te exaltó hasta lo sumo. Tu nombre sobre todo nombre es. Excelente es tu nombre, sobre todo nombre es. Toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. El universo fue creado por ti. Tu palabra de poder sustenta todas las cosas. Sentado a la diestra de la majestad, Resplandece tu luz en medio de las tinieblas. te humillaste a ti mismo, Jesús. Obediente hasta muerte de cruz, Dios te exaltó hasta lo sumo. Tu nombre sobre todo nombre es. Excelente es tu nombre, sobre todo nombre es. Toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Excelente es tu nombre, sobre todo nombre es. Toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Excelente es tu nombre, sobre todo
todo nombre es. Toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Excelente es tu nombre, sobre todo nombre es. Toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Excelente es tu nombre, sobre todo nombre es. Toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. El Dios que nosotros alabamos y adoramos esta tarde es un Dios que fue el mismo ayer, continúa siendo el mismo el día de hoy y seguirá siendo el mismo por los siglos de los siglos. Vamos a levantar nuestras manos con la libertad que tenemos, rindiéndole adoración y alabanza desde lo profundo de nuestro corazón, a nuestro Señor. Quiero levantar mis manos. Quiero levantar mis manos. Quiero levantar mi voz ofreciendo a ti. Ofreciendo a ti mi vida. En santidad. Y me postro en tu presencia, en adoración. Hijo de Dios, a ti te cantamos, Jesús.
Simplemente venimos ante ti, Padre Celestial, rendidos ante tu presencia, Padre amado Señor, porque reconocemos tu señorío, Padre Celestial, en nuestras vidas. Buenas tardes, mis hermanos. Dios les bendiga. Seguimos en la presencia de nuestro Padre Celestial, ahora con un tiempo de oración e intercesión. Les invito a que me acompañen a leer Primera de Tesalonicenses 5, del 16 al 18. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. En la Biblia nos enseña que tenemos que orar, que es un mandato de Dios. La oración es una forma de comunicarnos con Dios, y qué agradable es saber que podemos contar con Él, que podemos contarle nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestras tristezas. Él es nuestro amigo fiel que nunca nos falla, así que podemos contar con Él. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él también oraba a su Padre. Jesús oró cuando multiplicó los panes, Jesús oró cuando sanaba a los enfermos, e incluso Jesús oró cuando estaba en la cruz. Entonces es un gran ejemplo que nosotros también tenemos que hacer. Él dependía totalmente de Dios. Entonces oremos siempre, mis hermanos, busquemos la presencia de Dios, busquemos su rostro por medio de la oración. También tendremos aflicciones, igual como las tuvo Jesús, pero Él confió en su Padre siempre. Entonces, mis hermanos, que la oración la pongamos como primordial siempre, porque Jesús, Dios, Él nos va a conducir a buenos caminos. Oremos, mis hermanos, porque nuestro Redentor vive. Bendito Padre Celestial, Señor, te queremos dar las gracias, Padre del cielo, por tu amor, por tu misericordia, Señor, por ese gran sacrificio que tú hiciste en la cruz, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque estamos aquí en la tierra por ti, Señor del cielo, y queremos adorarte, queremos bendecir tu santo nombre como solamente tú te lo mereces, Señor. Enséñanos, Señor, a buscar tu rostro, Señor, por medio de la oración, Señor, que escudriñemos tu santa palabra, porque allí tú nos dices todo, Señor, cómo y cuándo debemos de hacer las cosas, Padre Celestial. Gracias por tu amor, por tu misericordia, mi Dios del cielo, Señor, por todo lo que tú nos das, Señor, porque tú no nos desamparas ni de noche ni de día, Señor. Tu promesa está en la Biblia, que tú estás con nosotros hasta el fin del mundo. Padre Celestial, bendice a mis hermanos, bendice a las personas que nos escuchan, Señor, y que todos, Padre Celestial, busquemos tu rostro siempre, Señor, que te oremos, Señor, que te podamos contar, Señor, todo lo que nos pasa, Señor, y que nos dejemos guiar por ti, Señor, porque tú eres el camino, la verdad y la vida, Padre Celestial. Te ponemos esta tarde en tus manos, Señor, nuestras vidas, Señor, y que siempre seas tú dirigiendo nuestros pasos, Señor, que nuestra confianza sea plena en ti, Señor. Gracias por todo, Señor, y que se haga siempre tu santa y poderosa voluntad, siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas tardes, hermanos y amigos. Gracias a Dios por permitirnos este domingo más continuar con este estudio de Hebreos. Analicemos lo que el Señor quiere decirnos en esta tarde. Jesús, el gran sumo sacerdote. Hay tres cualidades que hacen de Jesús nuestro gran sumo sacerdote: su sacerdocio perfecto, su persona perfecta y su provisión perfecta. Como Él es perfecto en estos tres aspectos, es el único sumo sacerdote verdadero. Todos los demás, sin importar cuán fieles, no eran más que símbolo de su sacerdocio. Leamos esta tarde la palabra de Dios en Hebreos 4, 14 al 16. El Señor nos dice así en esta tarde. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia
para el oportuno socorro. El sacerdocio de Jesús fue perfecto. El sumo sacerdocio de él es exaltado a lo largo de todo el libro de Hebreos. Y en este capítulo 4 se le llama el gran sumo sacerdote. Dios escogió a los sacerdotes del antiguo Israel para ser mediadores entre su pueblo y él. Bajo el antiguo pacto, solo el sumo sacerdote podía ofrecer el sacrificio más alto, y eso ocurría por una vez al año en el día de expiación, Yom Kippur. El sumo sacerdote llevaba simbólicamente todos los pecados del pueblo al lugar santísimo y derramaba la sangre sobre el propiciatorio como sacrificio para expiar, para pagar los pecados de ellos. Aún antes de que el sumo sacerdote pudiera entrar en el lugar santísimo y mucho antes que pudiera ofrecer un sacrificio allí, debía hacer una ofrenda por sí mismo, puesto que él, tal como aquellos que representaban, era pecador. Además, su tiempo en el lugar santísimo estaba limitado. Solo tenía permitido de permanecer en la gloria de Dios durante el tiempo del sacrificio. Para entrar al lugar santísimo, el sacerdote tenía que pasar por 3 áreas: el tabernáculo o el templo. Recogía la sangre y pasaba por una puerta a los atrios externos, pasando por una puerta al lugar santo y luego por el velo al lugar santísimo. No se demoraba, tan pronto ofrecía el sacrificio, salía del lugar y no regresaba en todo el año. Todos los años se necesitaba un Yom Kippur tras otro. Entre cada uno de estos sacrificios anuales, día tras día se hacían miles de sacrificios adicionales de lo producido o de los animales. El proceso no terminaba. Nunca jamás se completaba, porque el sacerdocio y los sacrificios no eran perfectos. El sacerdocio de Jesús es perfecto. Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, después de haber hecho un único sacrificio perfecto en la cruz, fue donde estaba Dios, no simplemente donde habitaba su gloria, al más santísimo de todos los lugares. Jesucristo no tenía que retirarse. Su sacrificio fue perfecto. El sacerdote era perfecto y se sentó por toda la eternidad a la diestra de Dios Padre. Hebreos 1:3 nos dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Jesús hizo expiación perfecta por el pecado, el propósito por el cual vino a la tierra. Su obra quedó completa cuando entró al cielo y se presentó en persona en el lugar santísimo. Hebreos 9:12 nos dice: y por su sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Nuestro gran sumo sacerdote no pasó por el tabernáculo ni por el templo, él traspasó los cielos. Así nos dice este versículo 4:14. Hay una relación entre el velo que había en el tabernáculo y los cielos. El velo protegía al hombre de ser consumado por la gloria de Dios, así como los cielos impiden que el pecador sea consumido por el resplandor de su gloria divina. Cuando este versículo nos dice que traspasó los cielos, hace una alusión al sacerdocio levítico. El día de la expiación, el sacerdote traspasaba el velo, llevando sangre para cubrir los pecados del pueblo. Jesucristo atravesó los cielos, habiendo derramado su sangre por nuestros pecados, y continuamente representa al hombre ante el Señor. Por esta razón, como creyentes, debemos tener confianza en que la deuda que teníamos por nuestras transgresiones ha quedado saldada, y mantengamos esa confianza.
Cristo es nuestro intercesor ante Dios y puede compadecerse de nuestras debilidades, porque fue tentado según nuestra semejanza. La súplica de este verso 4:14, por lo tanto, es por las personas que no han comprometido aceptar a Jesucristo como su verdadero sumo sacerdote, demostrando que su confesión es verdadera, teniéndole como su Salvador. Jesucristo es el mediador entre Dios y nosotros. Como representante del hombre, intercede por nosotros ante Dios. Siempre Él está dispuesto a escucharnos cuando oramos. La exhortación de retengamos nuestra profesión. Esto es lo que debemos hacer como creyentes, conociendo la clase de sacerdote que tenemos y lo que ha hecho por nosotros. Él puede compadecerse. El verso 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús era hijo de Dios, pero su divinidad no evitó que experimentara nuestros sentimientos, nuestras emociones, las tentaciones y el dolor. Dios se hizo hombre y participó de las pruebas y sufrimientos de los hombres y triunfó sobre ellos para que pudiera ser sumo sacerdote comprensivo y compasivo. Así que cuando tenemos problemas o heridas, depresiones o somos tentados, queremos expresar nuestros sentimientos y necesidades con alguien que nos entiende. Es Jesús quien puede compadecerse de nuestras debilidades y dolores. Nuestro gran sumo sacerdote no solo es misericordioso y fiel, sino perfectamente comprensivo. Tiene una capacidad sin igual para compadecerse de nosotros en cada peligro, en cada prueba y situación que aparezca en nuestro camino, porque ella pasó por todas estas cosas. En la tumba de Lázaro, el cuerpo de Jesucristo se estremeció. En el huerto de Getsemaní, poco antes de su arresto, sudó gotas de sangre. Experimentó toda clase de tentaciones y pruebas, toda clase de vicisitudes, toda clase de circunstancias a las que alguien pudiera enfrentarse. Y ahora mismo está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Jesús no tenía todos los sentimientos de amor, preocupación, desilusión, pena y frustración que nosotros tenemos, sino que también tenía un amor mucho mayor. Era infinitamente más sensible a nuestras preocupaciones. Tenía mente más sensible a los puntos de justicia infinita más altos y era totalmente consciente del mal y los peligros del pecado. Por tanto, en oposición a lo que tendemos a pensar, su divinidad hizo que sus tentaciones y pruebas fueran mucho más difíciles de soportar para él que lo que las nuestras son para nosotros. Jesús fue tentado en todas las maneras como nosotros y mucho más. La única diferencia es que él nunca pecó. Por tanto, cuando lleguemos a Jesucristo podemos recordar que Él sabe todo lo que sabemos y mucho que nosotros no sabemos sobre la tentación, las pruebas, el dolor, las dificultades. ¿Tenemos un sumo sacerdote? ¿Acaso que no pueda compadecerse de nosotros? El final del sacerdocio y sacrificios judíos. La crucifixión de Jesús ocurrió menos de 40 años antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Con ella también se destruyó el templo, el único lugar donde se podían hacer los sacrificios. Por tanto, desde poco después del tiempo de Cristo, no se han hecho sacrificios judíos hasta hoy. En consecuencia, no ha habido necesidad de un sacerdocio judío desde aquella época. El Yom Kippur todavía se celebra como día santo, pero no hay sacerdotes, ni sacrificios, ni templo donde estos puedan ofrecerse. Su provisión fue perfecta. Versos 4-16.
Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Quién nos entiende perfectamente? También proveerá perfectamente para nosotros. Primera de Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Jesucristo conoce nuestras tentaciones y nos sacará de todos los dolores, de todas las angustias, de todos los problemas. Acerquémonos al trono de la gracia de Dios. Una vez más, el Espíritu llama a quienes aún no han decidido aceptar a Jesús como su Salvador. No solamente deben evitar volver al judaísmo, sino deben aferrarse a su confesión de Cristo. Finalmente y necesariamente, acercarse confiadamente al trono de la gracia. En la antigüedad, las personas comunes y corrientes no podían acercarse a los gobernantes. Algunos de estos ni siquiera permitían que sus oficiales de más alto rango se acerquen sin permiso. Si recordamos a la reina Esther, arriesgó su vida cuando se acercó al rey Asuero, sin invitación, aunque era su esposa. No obstante, cualquier persona, sin importar cuán pecadora sea y cuán poco lo merezca, puede acercarse al trono de Dios en cualquier momento para obtener perdón y salvación, confiando que le recibirá con misericordia y gracia. Por el sacrificio de Cristo, el trono del juicio divino se convirtió en el trono de la gracia para quienes confiamos en él. Así como los sacerdotes judíos, una vez por año y durante siglos, habían rociado sangre en el propiciatorio, por los pecados del pueblo, Jesús derramó su sangre una vez y para siempre, por los pecados de todo aquel que en él crea. Esa es una provisión perfecta. La Biblia habla mucho de la justicia de Dios, pero qué terrible sería para nosotros que Él fuera solamente justo y no poseyera gracia. El hombre pecador merece la muerte, la sentencia de la justicia, pero necesita la salvación, el regalo de la gracia. Y este mismo trono de la gracia puede ir cualquier persona con confianza y seguridad. ¿Cómo puede alguien rechazar a tan perfecto sacerdote, a nuestro Salvador, el cual no solo permite acercarnos a su trono por gracia y ayuda, sino que nos dice que vayamos confiadamente? Hoy una vez más está diciendo: vengan a mí, reciban la gracia y misericordia, antes que sea demasiado tarde. El oportuno socorro es ahora. El Señor, su Dios, es compasivo y misericordioso. Si ustedes se vuelven a Él, jamás los abandonará. Los versos 5 del 1 al 4 de Hebreos dice: porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Aquí el escritor está mencionando las características básicas de un sumo sacerdote judío. Era nombrado por Dios entre los hombres, era compasivo con quienes ministraba y ofrecía sacrificios por ellos. El sacerdote tenía que ser tomado entre los hombres, es decir, debía ser hombre. Dios no escogió a los ángeles para ser sacerdote, ya que los ángeles no tienen la naturaleza humana.
No pueden entender de verdad a los hombres y no tienen comunicación abierta. Solo un hombre podría estar sujeto a las tentaciones de los hombres. Podría experimentar el sufrimiento como los hombres y por ello estar capacitado para servirle de forma comprensiva y misericordiosa. Bajo el modelo antiguo, aún después de los pactos con Abraham y Moisés, no era posible acercarse a Dios. Después de la vida, Dios expulsó a Adán y a Eva del huerto, y el hombre perdió el acceso a la presencia del Señor. En el desierto, el pueblo recibió la advertencia de no acercarse al Sinaí, donde Dios escogió manifestarse a Moisés cuando le dio el pacto de la ley. En el templo y el tabernáculo, Dios estaba detrás del velo y solo el sumo sacerdote podía acercarse a él. Al enviar a su Hijo Jesucristo, Dios dejó de estar distante entre el mundo humano y sintió todo lo que los hombres sentirían para poder ser un sumo sacerdote compasivo, misericordioso y fiel. Si Dios nunca se hubiera hecho hombre, no hubiera poder y no hubiera sido sacerdote y mediador o intercesor. Nunca hubiera podido ofrecer sacrificio perfecto, requerido por la justicia divina, por los pecados de su pueblo. La encarnación de Jesús era una necesidad absoluta, ya que el objetivo era la salvación de los hombres. Dios tuvo que descender donde estamos para levantarnos y llevarnos de vuelta a Él. Él fue compasivo con los hombres. Jesús era omnisciente, todo lo sabía, pero eligió participar de los sentimientos de los hombres personalmente para poder también ser compasivo y sentirlo todo. Un verdadero sumo sacerdote que tenía que ser compasivo con quienes servía, estar con ellos en los momentos altos y bajos, para que pudiera mostrarse paciente con ellos, es decir, mostrar la bondad y la moderación. Aquellos con los que el sacerdote debía mostrar paciencia era con los ignorantes y extraviados, es decir, quienes pecan con ignorancia. El sacerdote ministraba a aquellos que pecaban por ignorancia y por ello se extraviaban. Como el sacerdote judío era pecador, también tenía la capacidad natural y debía tener la sensibilidad para captar una parte de lo que el prójimo estaba sintiendo. Otra característica del sumo sacerdote era presentar ofrendas. Los sacerdotes judíos ofrecían sacrificios para los hombres. Las ofrendas se refieren a las ofrendas de grano y comida, las únicas ofrendas prescritas en el Antiguo Testamento que no requieren sangre. Era una ofrenda de acción de gracias y dedicación, que lo vemos en Levítico 2. Las ofrendas de grano consistían en harina fina y aceite, mezclados con incienso, para dar un aroma agradable y algunas veces preparados como un pastel. Parte de la ofrenda se ofrecía en el altar y el resto pertenecía a los sacerdotes para alimentación. La ofrenda representaba la dedicación de una persona y sus posesiones a Dios en agradecimiento completo por lo que Dios había hecho. En cuanto a los sacrificios, sin embargo, eran la expiación por los pecados. Debían repartirse día tras día, año tras año. Ofrecer sacrificios era la labor principal de un sacerdote, y puesto que él también era pecador, debía ofrecer sacrificios por él mismo y por el pueblo. Jesús, un sacerdote perfectamente calificado. Leamos Hebreos 5, el 5 y 6. Así, tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice otro lugar:
tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Desde los versículos 5 al 10 muestran que Jesús satisfacía todos los requerimientos para ser sumo sacerdote, mencionados en los versículos anteriores. Nombrado por Dios, primero Dios Padre escogió, envió y honró a Jesús. Una vez más el escritor escoge citas del Antiguo Testamento, como en el Salmo 2:7 que dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y el Salmo 110:4, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Para respaldar lo que afirman los lectores judíos, ellos sabían que estos pasajes se referían al Mesías. Debía ser un gran rey y sacerdote nombrado por Dios. Aquellos pasajes del Antiguo Testamento así lo afirmaban. No obstante, a pesar que Jesús era el Hijo Divino, Él no tomó esa posición para favorecerse o para honrarse a sí mismo. Dijo a los líderes judíos que le cuestionaban. En Juan 8:54 respondió Jesús, si yo me glorifico a sí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Dios revistió a Jesús con la autoridad y la honra del sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Melquisedec fue rey y sacerdote que vivió en la época de Abraham, cuya ascendencia es completamente desconocido. Era rey de Salem, el nombre antiguo de Jerusalén. Era sacerdote del Dios verdadero. Vivió muchos siglos antes del establecimiento del sacerdocio arónico. Y su sacerdocio no tiene fin. A diferencia del de Aarón, que comenzó en tiempos de Moisés y terminó en el 70 después de Cristo con la destrucción del templo. Por lo tanto, su sacerdocio es superior al de Aarón en dos formas. Melquisedec era rey, mientras que Aarón no lo era. Y su sacerdocio era perpetuo, mientras que el de Aarón fue temporal. Por lo tanto, el sacerdocio de Melquisedec es una descripción mejor del sacerdocio de Cristo que el de Aarón. Jesús fue compasivo con los hombres. Verso 7 del capítulo 5. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Los días de su carne fueron un paréntesis en la vida de Jesucristo que existía antes y después de la vida terrenal. Pero en paréntesis, muy importante y necesario. El Padre oyó a Jesús a causa de su temor reverente. Jesús reconocía la soberanía de Dios y se entregó a su Padre. El versículo 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Ocurre con frecuencia que la mejor forma de aprender compasión, y a veces la única, es sufriendo en carne propia lo que otro ha sufrido. El sufrimiento es un maestro excelente. Podemos leer y oír sobre el dolor, inclusive ver personas dolidas, pero hasta que nosotros mismos no pasemos por el dolor, no podremos compadecernos completamente de los otros. Jesús aprendió el significado completo del costo de la obediencia hasta la muerte, por lo que padeció, y por tanto Dios lo confirmó como sumo sacerdote perfecto. Jesús sabe y nos entiende lo que estamos pasando. Vayamos en oración y arrodillémonos y digámosle, Dios, este es mi problema. Mira esta prueba, este dolor, este rompimiento de mi corazón. Es maravilloso saber que está con nosotros y escucharle decir, no te angusties, no temas, no sufras. Deja tus cargas en mí, no desmayes, yo te ayudo,
Yo soy tu Dios, que te sostiene con tu mano derecha. Te doy mi paz, mi amor, mi compasión, mi misericordia. Está contigo todos los días, porque yo sufrí y pasé lo que estás pasando. El sacrificio por los hombres. Verso 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Jesús en su sufrimiento y muerte cumplió el tercer requisito para ser sumo sacerdote. Se ofreció en sacrificio y con ello se perfeccionó como sumo sacerdote y fuente de salvación eterna. Jesús pasó por todo lo que tenía que pasar y logró todo lo que necesitaba lograr para poder ser un gran sumo sacerdote perfecto. Con su muerte, Jesús abrió el camino para la eterna salvación. Todos los sacerdotes, juntos, de todos los tiempos, no podrían dar salvación eterna, solo podrían proveer perdón temporal. Pero Jesucristo, con un solo acto, un sacrificio, una ofrenda, perfeccionó para siempre los suyos. El sumo sacerdote hace perfectos a quienes aceptan su sacrificio perfecto, los que le obedecen. Y esa obediencia de la fe y el don de la eterna salvación. Amén. Oremos dando gracias a Dios por nuestro gran sumo sacerdote, por todo lo que Él tuvo que hacer, por darnos ese regalo, por gracia, por darnos su vida, pagando nuestras transgresiones. Amado Dios Todopoderoso, gracias por tus enseñanzas en cada línea de tu palabra, en cada verso, en cada capítulo. Gracias por tú haberte hecho sacrificio, por derramar tu sangre por cada uno de nosotros, por nuestros pecados. Gracias por tu gran amor, por tu gran obra en la cruz del Calvario. Gracias porque, Padre, enviaste a tu Hijo para que sea el sacerdote perfecto. Gracias por su provisión perfecta, por ese regalo perfecto para traernos paz en medio de él. Un sacerdote compasivo, un sacerdote que sabe cómo estamos, sabe nuestros sentimientos, sabe nuestros dolores, está con nosotros en nuestros altos y nuestros bajos. Gracias por este camino de salvación. Gracias porque aquí podemos ya disfrutar de esa paz en medio de las aflicciones. Gracias por ser nuestra ayuda, nuestra fortaleza, nuestra guía. Gracias porque nosotros ya no tenemos que hacer nada, porque tú te sacrificaste por nosotros. Tú pagaste el gran precio, Señor. Ayúdanos a valorarlo y a vivir como tú quieres, en obediencia. Que esa fe vaya creciendo día a día. Que podamos mantenernos firmes en medio de las pruebas, de las tentaciones, de las dificultades. Aún en nuestra naturaleza humana nos debilitamos, Señor. Pero gracias porque tú nos das la mano y nos levantas. Y cada día nos llenas de tus bendiciones, de tu compasión y de tu misericordia. Ayúdanos a estar atentos a tu voz, a tu obra redentora, para cuando queremos desmayar, ponernos la armadura
que tú nos diste. Luchar y salir adelante, sabiendo que la pelea no es nuestra, sino tuya. La batalla ya la venciste y nos has hecho más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias por estar atentos. En breves momentos estaremos directamente llevando la comunión de la Santa Cena. Estemos listos en familia. Una bendecida semana.